Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX, segmento de entrevista. Iniciamos semana y como le he anticipado ya está conmigo el diputado Guillermo Mata Bennett, diputado del grupo parlamentario del FMLN, y con él abordaremos dos temas. En primera instancia hablaremos de la discusión legislativa sobre la ley de agua y en el segundo bloque, si el tiempo también nos lo permite, porque el tema de agua nos puede que nos aborde la mayor cantidad de tiempo de la entrevista, hablaremos de la aprobación de la ley de salud mental. Bienvenido, diputado Mata, gracias por estar con nosotros en Informa TVX. Buenas tardes, Carlos, muchas gracias y mis agradecimientos para TVX por darme esta oportunidad de que podamos conversar sobre un tema que es de primera línea, diría yo, en la agenda pública de nuestro país. Gracias, diputado, por estar con nosotros y ciertamente es un tema que como Informa TVX le hemos llevado seguimiento en los espacios de entrevista que usted nos ha acompañado en momentos previos, también lo hemos hecho en nuestro periódico digital y es un tema que debe estar continuamente en la discusión de los ciudadanos y ciudadanas. Y me gustaría que iniciemos con esto. La Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa tiene más demandas y propuestas sobre la discusión de un proyecto de ley de aguas. La semana pasada dicha comisión ha recibido a representantes de un comité de expertos hídricos para hablar de la cuarta propuesta, que es la denominada Ley Integral de Agua, presentada por diputados de grupos parlamentarios de derecha. Y me gustaría que iniciemos con esto, diputado Mata, desde su perspectiva, ¿cuáles son los puntos que diferencian esta nueva propuesta respecto a lo que ya se venía discutiendo en dicha comisión? Es decir, en la exposición que le han brindado este comité de expertos, en primera instancia, ¿cuáles son aquellos puntos que se diferencian o que le caracterizan a esta nueva propuesta respecto a las tres que ya tienen debate dicha comisión? Bueno, Carlos, quizá lo primero es decirle que nos sorprendió que el día precisamente martes en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático esperábamos recibir a un equipo técnico, puesto que se autodenominaban precisamente expertos hídricos, pero la verdad es que solamente tuvimos la presencia de 2 personas. Y eso pues nos pone un poco en preocupación en el sentido de que no conocemos quiénes realmente consolidan esta agrupación, ¿verdad?, de técnicos o de expertos en recursos hídricos. Y la otra cosa, y quizás después lo podemos platicar, es de que sentimos bastante vacío en la presentación y sobre todo a la hora de que hicimos las preguntas que eran más determinantes con relación a conocer más acerca de la ley. Nos dio la impresión incluso que había bastante desconocimiento de lo que estaban diciendo y además creo que lo malo, por decir una palabra, es querer subirse sobre una ley y decir que es una ley que ha sido consensada con el Ejecutivo. Sí. La misma ministra de Medio Ambiente y el Gabinete de Vulnerabilidad y Sustentabilidad en repetidas ocasiones se ha desligado completamente de este proyecto. Y nosotros estamos en conocimiento que hubo un intento de pláticas entre el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Economía y ANEP para ver si yo creo que es bueno siempre tratar de empujar una negociación para poder al final tener un resultado positivo. En este caso, sin lugar a dudas que se necesita una ley general de agua. Sin embargo, nunca se suscribió ningún acuerdo, ningún pacto, ninguna ley, sino que fueron conversaciones, ¿verdad? En donde la parte privada ponía, digamos, su visión y de parte del Ejecutivo también había una misión y una visión. Al final esto ya no progresó y no progresó simplemente porque la ministra era consciente de que la autoridad hídrica que se estaba constituyendo era una autoridad de carácter privado y obviamente pues como gobierno, el gobierno no va a permitir nunca de que el agua esté en manos de privados. Esta fue una de las tantas razones, ¿verdad? Luego, al final, pues este esfuerzo de ambos no llegó a nada. Entonces, ellos se ubican sobre una ley que dicen que es la que ya estaba consensada, lo cual es falso. Además dicen que esta ley que ya estaba consensada estaba prácticamente aprobada por el gobierno, lo cual tampoco no es cierto. Y luego dicen que es una ley mejorada, lo cual tampoco no es cierto, porque al contrario, cuando platiquemos detalladamente sobre los contenidos más importantes, nos daremos cuenta que este es un retroceso, es un paso hacia atrás. Y yo por acá andaba aquí, Carlos, yo tengo la
la pieza de correspondencia que antecede la ley. Sí. Y, por ejemplo, esta ley no es de consenso, lo que había dicho. Es un retroceso, se autodenominan unas personas comité de expertos, pero si leemos esta pieza, que es lo que uno presenta en la Asamblea Legislativa, la mayoría de firmas son de diputados. Hay 9 firmas de diputados de partidos de derecha, encabezados por Arena, y apenas hay 3 firmas de ciudadanos que son parte de ese comité de expertos hídricos, lo cual llama poderosamente la atención, porque generalmente cuando los ciudadanos o grupos de ciudadanos nos piden dar iniciativa de ley, generalmente va una cantidad increíble de firmas, de nombres, y este no es el caso, ¿verdad? Entonces, después, porque también tiene que ver con la pregunta que tú me hacías, Carlos, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, en el razonamiento de por qué esta ley, sin entrar todavía al fondo de la misma, uno se da cuenta de que lo que buscan es otra cosa, porque te pone, digamos en resumen, que con esta ley va a haber un director de vigilancia en las cuencas hidrográficas. Eso está bien, pero después, ¿para qué es la ley? Te está hablando aquí que es para hacer las inversiones necesarias para la instalación de tratamientos de aguas residuales. Eso es una cosa privada. Luego dice que con esta ley también se va a permitir hacer más inversión para que usuarios privados sigan siendo competitivos en la región. Aquí estamos hablando de usuarios privados, son los que venden el agua. Usuarios privados son en cuyas manos quedaría la gestión del agua. Entonces te está hablando de una ley que beneficia a privados. Y por último, te pone que habrán participación ciudadana, etcétera, la cual no es cierto cuando uno va leyendo detalladamente la ley. Entonces, esta ley entra además de una manera bastante negativa, porque tú te habrás enterado, Carlos, la ola de críticas que se ha venido sobre esta ley. Ha dado declaraciones importantes la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Se ha pronunciado Monseñor Escobar Alas, se ha pronunciado el ahora cardenal, Monseñor Rosa Chávez, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el secretario técnico de la Presidencia, el vocero de comunicaciones de Casa Presidencial, el Gabinete de Sustentabilidad y Vulnerabilidad y una cantidad de organizaciones sociales encabezadas por el Foro del Agua. Y además, el día del plenario, cuando entra esta pieza de correspondencia, llama poderosamente la atención que los padres de esta criatura no hablan. Cuando uno lleva una ley a la Asamblea, lo primero que hace es tratar de informar a la población a las bondades, los beneficios de una ley, cosa que no se hace. Y luego en la comisión, yo como presidente les doy la oportunidad, que siempre se hace, tú haces un resumen de tu ley para que los demás diputados la conozcamos, se quedaron totalmente callados. Entonces, ni ellos mismos defienden su ley, por algo será. Hay un aspecto que me llama la atención, diputado, y usted lo ha insistido, y eso aparece en la pieza de correspondencia, en la notificación formal que llegó a la Asamblea Legislativa, que esta propuesta de ley denominada Ley Integral de Agua se toma o se basa en un borrador que se había presentado ante el Gabinete de Sustentabilidad. ¿Ustedes estiman que es así? Es decir, ¿había un documento base con el cual ellos terminaron de configurar o presentar dicho documento, o lo que ellos mencionan no es cierto? Es que, Carlos, también yo tengo que referirme, yo soy miembro del Consejo de Sustentabilidad y Vulnerabilidad como presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Y la ministra ha convocado a varias reuniones de diferentes temas, siempre en el medio ambiente. Generalmente la preside el señor Asbun, y hay participación muchas veces de la cooperación española y de otras. Te voy a contar qué fue lo que pasó. La ministra, en una convocatoria, y eso lo mencionaron las personas que nos acompañaron el día martes, que la ministra en un consejo de sustentabilidad y vulnerabilidad había presentado la ley y se había aprobado por los ahí participantes. En primer lugar, somos cerca de 80 personas que vienen de diferentes ámbitos. Imagínate tú ponerse de acuerdo 80 personas. Entonces, la ministra del Medio Ambiente nunca presentó la ley, o la supuesta ley, o el pacto, o el consenso, porque no lo había. Lo que hizo la ministra fue poner en una matriz comparativa las 3 leyes que tú mencionaste al inicio de esta plática. Sí. Puso las 3 leyes y un facilitador
en algunas áreas de la ley iba poniendo algunas situaciones que sí habían hablado el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Economía con su contraparte, en este caso la ANEP. Entonces ella ponía y mencionaba, esto es como un punteo, ¿verdad? Así se está pensando, y entonces tocó, ponte unas 8 o 7 observaciones con respecto sobre todo al tema de la autoridad hídrica, porque este es el verdadero nudo gordiano de la ley. Después de que ella presentó esto, se vino, igual que como comentábamos, la ola de comentarios negativos. La mayoría de las personas que opinaron en ese momento fue su opinión totalmente contraria a lo que se estaba platicando o queriendo negociar con la ANEP, empezando desde el descalificamiento de la autoridad hídrica. Entonces, no es cierto que en ese consejo se aprobó ninguna ley, porque no había anteproyecto de ley, sino que es como que tú lleves, aquí para mí la autoridad hídrica podría ser asá, con relación a la gestión de cuencas pudiera ser acá, con relación a las sanciones se está pensando por este lado, pero no presentó jamás nunca un anteproyecto de ley, el artículo tal o el artículo tal, eso no existe. Entonces, es más porque lo que han hecho ellos es hablar de que fue aprobada y lo que tenían ellos en sus manos era como cuando a ti te invitan y uno siempre pone el nombre y la firma como asistente. Entonces, quisieron adicionar esa lista de firmas y nombres que son de personas que estuvimos ahí. Pero, por ejemplo, en mi caso en particular, ¿cómo voy a firmar algo en lo que yo no creo absolutamente nada? Igualmente, el resto de personas que estaban en ese momento ahí. Así es que, con total entereza moral, te descalifico por completo que en el CONASAV se haya en algún momento aprobado, autorizado o recomendado esta ley. Hay un aspecto que es de debate muy importante que de una u otra manera aparece, un elemento en común ahora de las 4 propuestas de ley y de las 3 que ya tenía, y entiendo la Comisión de Medio Ambiente ya tiene una matriz en la cual va operando, va identificando y haciendo los puntos de observación de estos apartados. Es la autoridad rectora. Vemos, por ejemplo, en la propuesta gubernamental que debe ser configuración eminentemente estatal. Estamos hablando de expresiones o de representantes de diversos ministerios e instancias del órgano ejecutivo. Por otra parte, una que está vinculada a una propuesta de asociación de regantes habla de un involucramiento de cámaras empresariales y de cámaras de turismo o expresiones de intereses de asociaciones corporativas de turismo. Ahora, con esta propuesta, esta ley integral de agua presentada por este comité de expertos hídricos, habla de una representación directa de la ANEP. Vemos esos puntos, pero mi pregunta es, y bajo su criterio, ¿qué pasa con la representación en una instancia de carácter de toma de decisión, no consultiva, sino que de toma de decisiones, un ente rector, la participación de universidades, de especialistas de organización de sociedad civil? Pues me da la impresión que no tiene cabida en la toma de decisiones como tal, sino que es o público y privado, pero entre los privados estamos hablando de intereses eminentemente económicos. ¿Cómo queda la representación social desde las universidades, desde las expresiones organizadas, desde los movimientos que han venido trabajando este tema por años? ¿Me preguntas en la ley que han presentado recientemente? Me refiero, quizás sí está en el tema de la ley, pero desde su criterio, un borrador definitivo de ley, ¿cómo quedaría la participación o la expresión de los ciudadanos, de las universidades, en una instancia decisora como el ente rector? Sí, fíjate, Carlos, que en relación primero a lo que sería la autoridad hídrica en esta denominada Ley Integral de Agua, obviamente que es totalmente privado, ¿verdad? Sí. El Ejecutivo nombraría un representante, 2 nombrados directamente por ANEP, y acá también hay una situación que es importante aclarar, porque yo no estoy en contra de la empresa privada, yo creo que la empresa privada es importante en todos los países, pero no necesariamente los empresarios privados están en ANEP. Cuando hablamos de esfuerzos productivos, empresariales, hay un montón de empresas y de personas que están fuera de la ANEP. Entonces, no veo por qué otorgarse, en qué carácter, de qué tú vas a nombrar a 2 personas de tu gremial empresarial. Y la otra, Carlos, que es importante porque aquí puede haber un poquito de confusión, es el hecho porque en más de alguna ocasión a mí me han preguntado el tema de Comures. Sí. Y entonces, creyendo que con las alcaldías que son importantes en sistemas de abastecimiento de agua, ¿por qué decimos nosotros que son privados? Entonces,
Yo por acá tenía la página de los estatutos de Comures, y entonces en el artículo 1 te dice que Comures es una entidad de derecho privado, o sea, no es derecho público. Sí. Entonces son privados, pero además en el artículo 16 de la misma ley te dice quiénes están inhabilitados para pertenecer a la autoridad hídrica, y en el literal D dice aquellos electos por cargos públicos, o sea, los que son de elección popular, nadie puede estar ahí. Entonces, en la misma ley hay una contradicción tremenda, porque tú, como Comures, tendrías que mandar a 2 alcaldes, quienes sean, pero ellos a su vez ya no podrían ser, porque la misma ley en el artículo 16 te está diciendo que no, ¿verdad? Inhabilitados. Y además tú puedes ver, y la misma procuradora para los derechos humanos, que también estuvo ya en la comisión, nos estaba hablando de los conflictos sociales que se generan cuando las municipalidades quieren tomar el control de los sistemas de agua. Sí. Tenemos el caso de Tacuba, que incluso ha ido a un proceso judicial, el caso de La Libertad, ¿verdad? Como más emblemático. Entonces, pero es totalmente privado. Ahí no hay participación absolutamente nada de las entidades que tú me mencionabas, universidades, usuarios, ONG, no hay participación. ¿Y usted sería de la idea de que sí deben de participar estos en la instancia rectora, o sea, tomando decisiones, no en una instancia consultiva? Ellos deberían de, ¿verdad?, participar como usuarios de los servicios, pero cuando hablo de usuarios no me refiero a los grandes usuarios, ¿verdad? Sí. Porque las empresas embotelladoras también se denominan usuarios del agua, pero en la parte pública, de la que estábamos hablando, eso obviamente tú lo puedes modificar, porque en la propuesta que lleva el Ejecutivo está consolidada con 6 ministerios y otras 4 entidades que también están en lo público. Pero ahí está, por ejemplo, la Defensoría del Consumidor, que de alguna manera representa a los usuarios de los servicios, pero bien pudieran estar integrados, y la Universidad Centroamericana, UCA, ha presentado... es muy interesante lo que ha hecho, porque ha presentado únicamente una propuesta de redacción de artículos que tienen que ver con la autoridad hídrica, sí, ¿verdad?, que nos van a ser muy útiles. Y en esa, propuesta que ha hecho la UCA, ahí precisamente te responde tu pregunta. Ahí están universidades, ONG, academia, profesionales, etcétera. Entonces, obviamente pueden tener cabida en una autoridad hídrica y ser parte de la toma de decisiones. Perfecto, diputado. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir hablando sobre este tema en unos minutos. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX. Estamos platicando con el diputado Guillermo Mata, del grupo parlamentario del FMLN, y estamos hablando de la discusión legislativa sobre la ley de aguas. Quiero retomar, diputado, un aspecto que traíamos del bloque anterior y lo mencionábamos antes de entrar al aire. Es un aspecto relevante la discusión sobre el ente rector, eso está claro, y es uno, como usted lo ha dicho, uno de los nudos gordianos, uno de los aspectos que pueden trampar o que implica un proceso de negociación entre los grupos parlamentarios. Ya hay propuestas de la UCA y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre legislar, o propuestas de legislar particularmente los artículos sobre esto. Pero otro aspecto que creo que debe tener mucha atención o debe ser considerado es la distribución administrativa, el régimen administrativo zonal, es decir, cómo en la práctica ya se va a ir territorializando la gestión del recurso hídrico, que este es otro aspecto que aparece en los proyectos de ley. Desde su perspectiva, ¿cómo debe de ser configurado este régimen administrativo zonal en la gestión del agua? Sí, bueno, Carlos, en primer lugar quería, porque yo estaba hablando, quería mostrar... el tema de Comures. Sí, para que la gente esté clara que no es un invento, ¿verdad?, que son privados, sino que se puede buscar en la página web los estatutos de Comures, y en el artículo 1, pues está claro, ¿verdad?, que son privados. Bueno, Carlos, con relación a esta pregunta que me parece muy fundamental, yo quería primero decir algo que creo que está íntimamente ligada a la pregunta, y es el hecho, cuando uno revisa la ley, aparece una figura que no estaba en ninguna ley, y es la figura del director de agua potable, una dirección de agua potable. Cuando tú lees las competencias, esta persona o este cargo tiene como función fundamental
controlar y regular a los prestadores de agua potable. Cuando tú interpretas esto, prestadores, pues el prestador público es la ANDA, pero prestadores ya está hablando de otra cantidad de instituciones o de empresas que van a o podrían ser prestadores. Sí. Y además te dice que los va a capacitar y los va a fortalecer para que puedan desarrollar la gestión de los sistemas de agua. Y cuando tú vas más adelante de la ley, entonces empieza uno ya a configurar qué es lo que pasaría. En primer lugar, hay un artículo en el cual ANDA le tiene que transferir los bienes muebles e inmuebles a la autoridad hídrica. 2, ANDA no podría cobrar tarifas, dice. Tercero, le tiene que transferir a la autoridad hídrica todo lo que tiene que ver con la información sobre los recursos hídricos, sí, a dónde está el agua, sí, le tiene que transferir también todo lo que se llama el catastro, le tiene que transferir a dónde están los puntos de vertido del agua, y entonces dice uno, bueno, y además te deroga varios artículos de la ley de ANDA, el 69, 70 y 71 de la ley de ANDA. Después te explica de que la ANDA ya no va a poder tener control sobre la explotación de los pozos de agua, tanto subterráneos, ¿verdad? Y que únicamente los pozos someros o artesanales pues no van a necesitar ningún tipo de permiso. Entonces, en una palabra, tú dices, este director de agua potable se va a sentar sobre la ANDA con todos sus recursos, ¿verdad? Entonces va a ser alguien que va a utilizar todos los bienes que tiene la ANDA. Y por eso es que la diferencia, porque tú también hiciste la pregunta, una de las diferencias es que la Ley General de Agua, es para la gestión del agua. Sí. Y aquí cuando tú le agregas de los recursos hídricos, aquí estamos hablando de sistemas de alcantarillado, estamos hablando de tuberías, estamos hablando de plantas de tratamiento, estamos hablando de infraestructura. Entonces, aquí lo que pasa es que desaparece la ANDA. Y voy al punto. En ninguna parte de la ley, y nosotros hemos hecho ya lo que llamamos legislación comparada, en ninguna parte de la ley ellos dividen en zonas geográficas, en cuencas hidrográficas, y al final, cuando tú buscas a dónde va a participar la gente, entonces no encuentras ningún comité de cuenca. En la otra, ahí estaba la participación directa de la gente, sí, en los comités de cuenca. Aquí no existen, desaparecen los comités de cuenca y desaparecen las juntas de agua. Ahorita hay más de 2.337 juntas de agua, desaparecen. Nosotros hicimos un decreto en la Asamblea Legislativa para que a estas personas que administran los sistemas de agua, okay, se les condonaran la deuda, ¿verdad? Si hacían una serie de procesos, ¿verdad?, para obtener algo que habíamos consensado con ANDA, un documento, ¿verdad?, que se demostrara que no eran con fines de lucro. Entonces, ¿qué va a pasar con todas estas juntas de agua? Desaparecen. Es decir, diputado, y con esto hago esta afirmación para tener su apreciación sobre ello, la propuesta de ley integral de agua presentado por los grupos parlamentarios de derecha en el esquema del régimen administrativo, básicamente es donde pueden tener participación los privados. Insisto, porque hemos hablado de la instancia rectora, que es un punto de decisión clave, pero la distribución o la composición de cómo se administra el agua también puede incorporar el rol de los privados. Estamos hablando de todas aquellas empresas que se dedican o que están vinculadas al tema del agua en el tema de cañería, distribución, entre otras cosas. Entonces, me gustaría tener su punto de vista sobre esto. ¿Cómo en este régimen se puede observar con claridad la intervención del privado en la gestión del agua, en el conocimiento de las cuencas y los espacios donde se puede explotar la misma, entre otras actividades que la distribuyen a los ciudadanos? Lo que pasa, Carlos, es de que a lo largo de toda la estructuración, y qué buena pregunta, en primer lugar, en la rectoría de la cual ya nos hemos referido, únicamente privado, ¿verdad? Ahí sí, okay, no hay ninguna discusión. Luego, lo que ves tú es que a medida que se va descentralizando, por ejemplo, a nivel de las zonas hidrográficas, no hay ninguna participación ciudadana. ¿Por qué? Porque la autoridad hídrica te los va a nombrar y ellos son los que van a estar, digamos, como vigilantes de que se cumplan las funciones para las cuales son creados. Acá dice claramente que las personas le pueden contar
mire, don fulano anda contaminando para el caso, pero ellos no tienen ninguna participación en el sentido estricto de que sea vinculante con lo que la gente desea. Y luego tú vas descendiendo más y entonces no encuentras participación ciudadana ni en las zonas geográficas, ni encuentras participación en las cuencas, ¿verdad? Y la cuenca es como, digamos, el territorio donde se concentra el agua que viene de las lluvias y que es, digamos, como la célula en nuestro cuerpo. Sería como la unidad primaria a partir de la cual se desarrolla una buena gestión del agua. Entonces, si tú no vas a participar, ¿quién más que la gente cuidando su agua, evitando que se contamine, no sobreexplotándola, poniendo sistemas de regadío que sean los más efectivos posibles, arborizando, reforestando, pero todo eso, nada, sino que lo hace la parte técnica que viene de la autoridad hídrica. Entonces, tú encuentras la rectoría, encuentras el director de agua potable, encuentras la parte de zona geográfica, encuentras la parte de las cuencas y en ninguna va a aparecer la participación ciudadana. Entonces, precisamente, por eso te mencionaba, yo aquí tengo un estudio comparativo y aquí una de las cosas que hemos destacado era precisamente comités de cuenca en las leyes anteriores y en la otra le hemos puesto no comités de cuenca. ¿Por qué? En los comités de cuenca las personas son básicamente los referentes formados por usuarios y demás actores sociales. En la nueva ley no aparece absolutamente nada. Ahora, me gustaría que toquemos otro punto que también está en la propuesta de ley presentada, de ley integral, que también es debatida en nosotros, es los usos del agua en particular. ¿Cuáles deben ser consignados a nivel legislativo, a nivel del marco legal, como los usos del agua que se deben de dar por prioridades? Me llama la atención porque revisando la propuesta de ley del MAR hace una diferencia de 6 usos y que les da un orden de preferencia. En esta nueva propuesta de ley integral de agua que presentaron los grupos parlamentarios de derecha, hablan de 7 tipos de usos, diputados. A su criterio, ¿cuáles deben de ser esos usos que deben estar registrados en el marco legal y que son fundamentales con los cuales va a intervenir una autoridad de carácter estatal? Fíjate, Carlos, que aquí hay un truco, porque tal como tú has revisado, cuando uno se va a los usos del agua, entonces aparece en primer lugar el uso humano o doméstico. Sí. ¿Cuál es la diferencia con la otra? En la otra te habla de que el primer uso igualmente tiene que ser para consumo humano y para abastecimiento de comunidades. Sí. En la nueva ley no aparece el abastecimiento para las comunidades, que es sumamente importante. Pero además, digamos que en teoría aparece el recurso agua como el número 1, sí, ¿verdad? Y luego pues se va, aquí tengo en el artículo 63, ¿verdad? Consumo humano para la sustentabilidad de los ecosistemas. Tercero, uso agropecuario. Cuarto, uso agroindustrial. Sí. Luego sigue comercio y servicios. Nos llama, por ejemplo, la atención que ponen casi en turismo, orden descendiente, ponen muy abajo, por ejemplo, el uso para generación de energía eléctrica y geotérmica. Y ahora El Salvador está luchando por diversificar la matriz energética. Entonces, otra cosa que tiene que ver con este punto, Carlos, es que no aparece la palabra asignación que está en la otra ley. Tú tienes que asignar cierta cantidad de agua. En la nueva ley no aparece la palabra asignación. Entonces, en teoría parecería, qué bueno, dice uno, van a respetar lo que es el uso del agua, ¿verdad? Para uso humano. Pero, Carlos, en el artículo 18 está la respuesta, porque fíjate que dice, entre las facultades que tiene, por ejemplo, la famosa autoridad hídrica, dice aprobar los permisos para la exploración, uso y aprovechamiento de los recursos hídricos y vertidos, cuando el volumen solicitado por uso y aprovechamiento sea más de 60 litros por segundo para actividades de la agricultura. Y en los demás casos, ahí va el uso doméstico, 25 litros por segundo. Entonces, aquí está bien claro, yo he platicado con el presidente de ANDA y me dice, 60 litros por segundo es lo que se necesita para abastecer a 5.800 familias. Y le estás dando 25 litros por segundo para el uso doméstico, entonces aquí queda develado completamente que en la práctica no va a ser así y que vamos a continuar igual, ¿verdad?
ahorita el 67% es para la agricultura, la agroindustria, y apenas el 27% para uso doméstico. Con este artículo, y los expertos no pudieron contestar, ¿por qué? Es decir, hasta 60 litros por segundo tú no tienes que pedir permiso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber una sobreexplotación de agua, porque van a llegar al tope, y cuando nosotros revisamos cómo ha seguido desarrollando la industria y la producción de la caña, tú te encuentras con cifras exorbitantes. Se necesitan casi más de 1000 metros cúbicos por cada planta en su desarrollo vegetativo. Y se necesitan al año, tomando en consideración que la eficiencia del riego que utilizan ellos es apenas del 25%, pero necesitan 410 millones de metros cúbicos de agua en la industria del azúcar. Entonces, esta ley, Carlos, está hecha a la horma del zapato de los cañeros, ¿verdad? Y nosotros no hemos visto ni siquiera estos partidos que defiendan la ley, no han dicho absolutamente nada hasta el momento. No sé, no sabemos en qué momento van a hacer esto. Entonces, si bien el uso aparece en el artículo relacionado con el mismo, que es para uso doméstico, pero en la práctica sigue favoreciendo a la agricultura, a la agroindustria. Ese puede generar un debate por el tema de jerarquía, porque evidentemente las prioridades es el uso humano y el bienestar del colectivo, pero si en un marco legal queda consignado el uso de la agroindustria, el uso turístico, no recuerdo en cuál de las propuestas aparecía el tema turístico también para su utilidad, hasta qué punto es clave en algunos no dejarlo de manera consignada, sino aquellos que son prioritarios como derecho humano al agua, y que luego, como usted ha mencionado, si la instancia rectora le va a dar prioridad o le va a dar una autorización según los usos que la misma ley permita explotación del agua o del recurso hídrico. Sí, y como te decía Carlos, lo que nos sorprende es que en todas partes y en todas las leyes, cuando tú quieres controlar y regular el uso del agua, ¿verdad? El uso eficiente del agua, tú das asignaciones de agua. Sí. Por ejemplo, si yo tengo una parcela y voy a producir X cultivo, etcétera, entonces técnicamente me calculan cuánta agua necesito. Te voy a poner un ejemplo también que se me pasó por alto. La Organización Mundial de la Salud te recomienda de 100 a 125 litros diarios por persona, ¿verdad? Para tu uso personal, para bañarse, para que tú laves tus trastos, etc. Eso significa 0.008 litros por segundo. Y por el otro lado tú tienes 60 litros por segundo. Entonces yo creo que más evidencia de que le estás dando prioridad al uso agroindustrial del agua en esta ley, no hay, pues. Entonces no podemos hablar de derecho humano al agua. Y la otra cosa, Carlos, es que fíjate que hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional, que es la 513-2012 de la Sala de lo Constitucional, que es un amparo que nace de un litigio entre el Consejo Municipal de Huizúcar de ese entonces versus una ONG, por cierto, una DESCO de Rosario de Mora. Entonces, más allá del litigio, la sala es contundente cuando te dice una serie de cosas que tienen que ver con el agua y con la pregunta que tú me estás haciendo. Sí. Y yo quisiera mostrarla, aquí la tengo, es la 513-2012. Entonces, en resumen, lo que te dice la sentencia es que el agua es un bien sujeto al régimen de dominio público, destinado al uso público, para el disfrute de la colectividad o comunidad. El agua debe estar sometido a un régimen jurídico especial de derecho público. El agua es propiedad del Estado. Artículo 103 de la Constitución, usada por los habitantes. Esto incluye ríos, arroyos, lagos, costas, etc. El agua es un bien destinado al aprovechamiento público. No se puede convertir en objeto de la autonomía de los privados para proteger el dominio público. El agua es un bien de uso común, no privativo, y no puede estar en manos privadas. Y lo repite en varias páginas de esta resolución. Entonces, esto, Carlos, te lo mencionaba porque va con algo que también es importante mencionarlo. Y es que tú puedes decir, y acá está uno de los conceptos, que el agua, se reconoce el derecho humano al agua, bla, 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 bla. Pero en el caso de la sentencia de la Sala, la Constitución claramente te habla, y en las diferentes, acá tenía yo este análisis comparativo de leyes, y en todas el que garantiza el derecho al agua es el Estado. Sí. En esta ley de la que estamos hablando,
el que garantiza es la administración pública. La administración pública son los diferentes entes, ¿verdad?, que forman parte del Estado. Entre ellos son parte de la administración pública la Lotería Nacional de Beneficencia, el CNR, etcétera. Entonces, ¿cómo te van a garantizar ellos el derecho al agua? Tiene que ser el Estado. Y claro, cuando hablamos del Estado, es el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, pero en todas partes, obviamente, es el Ejecutivo, el gobierno de turno, el que te tiene que garantizar ese derecho. Entonces, esto también es débil, o sea, no te está garantizando, porque tú no puedes respaldarte sobre la administración, sobre la administración pública, sino que tienes que decir claramente que le corresponde al Estado. Sí. Entonces, esa es otra tremenda debilidad que tiene la propuesta en mención. Perfecto, diputado. Quiero agradecerle por habernos acompañado. Seguro nos volveremos a encontrar para seguir ampliando esta discusión y con el paso de las semanas, seguro este tema va a ir tomando mucho más fuerza y vamos a requerir que nos acompañe en el espacio de Informa TVX. Gracias por haber estado con nosotros, diputado. Gracias, Carlos, y gracias a TVX y muy buenas tardes para todos y todas. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Guillermo Mata, diputado del Grupo Parlamentario del FMLN, y hablamos de la discusión legislativa sobre la Ley de Agua. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.